Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a un tema más del 9º curso bíblico de los misioneros servidores de la palabra. Hoy nos toca ver el tema sobre la Rerum Novarum en este conocimiento práctico de nuestra fe y también como compromiso social. Yo soy el padre José Ernesto Hernández de los misioneros servidores de la palabra. Les invito para comenzar con nuestra oración. Tomaremos la cita bíblica del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 15. Les invito a proclamarlo juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos encomendamos, Señor, a tu amor, a tu misericordia. Te pedimos que nos hagas sensibles a las necesidades sociales y que podamos vivir nuestro compromiso cristiano con un espíritu generoso, con un espíritu de compromiso y de caridad para nuestro propio bien y el de los demás. Te pedimos, Señor, la luz para alumbrar a los demás y para poder ser esas lámparas encendidas en medio de un mundo cada vez más alejado de ti. Bendícenos, Señor, y quedamos en tu presencia. María, Virgen del Magnificat, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, tomamos esa cita bíblica precisamente por lo que contiene. Invitados, llamados a ser la sal y la luz de este mundo. Eso es el contenido esencial de la doctrina social de la Iglesia que nos ocupa en estos temas que estamos compartiendo. La importancia de entender y de sabernos con conciencia de que estamos llamados no solamente a vivir un cristianismo al interior de nuestra vida, sino sobre todo, y como un compromiso bautismal, ser luz en medio del mundo. Esa es la gran misión del cristiano, del católico, del que se encuentra con Dios para anunciar a los demás. Hermanos, en los tiempos actuales no se puede concebir un catolicismo de 4 paredes. No lo podemos permitir. Por eso, en esta vivencia cristiana, el resumen de nuestra fe debe traducirse en un compromiso cristiano. Dice hoy la palabra de Dios, en ser la sal y la luz de este mundo que tanto necesita el testimonio y la acción del cristiano. Por eso hoy tomaremos el tema sobre la encíclica Rerum Novarum. Quisiera puntualizar algunas cuestiones que creo conviene tener presente. Primer punto, los cristianos debemos ser los principales difusores de la enseñanza magisterial, de la doctrina social de la Iglesia. ¿Sí? Debemos conocer los principios doctrinales para vivirlos, asumirlos y compartirlos con los demás. No podemos vivir alejados de las problemáticas que aquejan a la sociedad. Y aquí, mis hermanos, tenemos que entender, repito, que para que nuestra fe sea auténtica, debe ser primero testimoniada
en el testimonio se anuncia. Ese es nuestro compromiso. El anuncio, el trabajo de la nueva evangelización de la que hoy mucho se habla en conferencias episcopales, en trabajos diocesanos de pastoral, parroquiales, grupos de laicos, en fin, se habla mucho de eso que conocemos como nueva evangelización. Bueno, esta no es tal, no hay una evangelización si carece del contenido social que nos propone la Iglesia, fruto del Evangelio, fruto de este llamado a ser luz para las naciones. Por lo tanto, toda evangelización debe ser iluminada por la doctrina social de la Iglesia. No hay una evangelización integral cuando carece de los principios de la enseñanza social de la Iglesia. Hay que entender y tener muy presente que esta enseñanza magisterial que conocemos como doctrina social de la Iglesia es la que ilumina nuestro vivir histórico. La Iglesia no es muda, primero por ser Iglesia, misionera por excelencia, lo recuerda Vaticano II, ¿sí? La Iglesia es esencialmente misionera. Desde ahí no tiene por qué ser muda. Segundo, el compromiso profético al que todos estamos llamados, esto también suma a esta visión de que la Iglesia no es una Iglesia muda, no debe serlo. Sin embargo, podemos convertirla en eso, en una Iglesia muda, cuando no la situamos de manera testimonial, profética, con un anuncio vivo, fresco y con un compromiso cristiano. La podemos encerrar, podemos tú y yo encargarnos de que esta lámpara que se ha encendido en nuestra vida, la pongamos debajo de la mesa. Por eso, mis hermanos, la doctrina social de la Iglesia ilumina, enriquece, fortalece y le da sabor, ¿por qué no llamarlo así? Le da sabor a nuestro vivir histórico, a lo que pasamos cada día en la humanidad entera. Hoy, con cambios sumamente acelerados, ahí está la Iglesia actuante, retadora, comprometida y que anuncia el Evangelio en cada realidad en la que los hombres nos vemos inmersos, fruto de este devenir, de este cambio histórico al que todos, por nuestra temporalidad, estamos sujetos. Por eso es tan importante, hermanos, hacer conciencia de esta vivencia cristiana como punto de partida y luego también de este anuncio. Bien, vamos pues ahora a lo que nos implica la encíclica Rerum Novarum, ¿sí? Ese documento magisterial del Papa León XIII, publicada un 15 de mayo de 1891, ¿sí? Va a indicarnos este inicio del anuncio profético y social de la Iglesia en materia social. El Papa León XIII publica esta encíclica y la va a denominar así, Rerum Novarum, que podemos traducir como hacia las cosas nuevas, hacia un nuevo horizonte, hacia una nueva realidad por lo que estaba pasando en aquel momento histórico. El centro, lo medular de ese documento va a ser la cuestión obrera. La cuestión obrera tan desubicada en ese momento histórico, en aquel siglo, ¿sí? La cuestión obrera. El documento va a tener 42 numerales. Si gustan lo pueden bajar, aquí solamente daremos unas pautas, ustedes pueden bajarlo, descargarlo, leerlo en casa, conocerlo también a detalle. Quienes son evangelizadores, conviene que le echen una buena revisada, una buena lectura a conciencia de ese documento magisterial, repito, que marca el curso, el inicio formal, doctrinal, del compromiso social de la Iglesia en materias un tanto que se veían como seculares, como apartadas de la fe. Bien,
En aquel tiempo, vamos a siglo XIX, vamos a ver lo que estaba pasando y que provocó que el Papa hablara, levantara la voz. En aquel tiempo estaba en un punto muy álgido, muy arriba, muy importante, muy a flor de piel, el tema del capital y el trabajo. El tema del capital y trabajo. A esto también le podemos sumar los excesivos horarios en que la gente trabajaba. Muchas horas de trabajo en cuestiones inhumanas, ¿sí? Inhóspitas, sucias, carentes de salubridad y sobre todo de la dignidad de la persona humana. No había distinción de trabajo entre mujeres, entre niños, entre jóvenes y entre adultos mayores. Todo era parejo. Lo que querían los dueños era que el hombre trabajara. Punto. El hombre es visto como una pieza para que aquella máquina social, capital, vaya produciendo. El hombre en ese sentido carece de su conciencia humana, y por supuesto como imagen de Dios. Entonces, en esa devaluación estaba la realidad laboral de aquellas personas en aquel momento histórico. El trabajo entonces era una mercancía totalmente sin el cuidado de la dignidad laboral de la familia y de la persona humana. El ser humano estaba convirtiéndose en esta persona que produce solamente, como un engranaje social, sin derechos, sin garantías y sobre todo, repito, porque es muy importante esto, sin velar, sin custodiar sus derechos como persona humana, mis hermanos. Y ojalá que esto lo veamos como un compromiso, como un principio de acción. Un católico, y más aún, una persona que ha recibido la evangelización de los servidores de la palabra, que nace de la palabra de Dios, que nos compromete, que nos lleva a un encuentro con la palabra, no podemos callar. Una frase emblemática de los servidores de la palabra: quien ha conocido a Dios no puede callar. Y esto implica también el compromiso cristiano de ser sal y luz del mundo, de las naciones, hermanos, donde quiera que estemos. El Papa León XIII entonces decreta, publica esta encíclica del Unovarum desde su ministerio apostólico. El Papa, hasta nuestras fechas, representa a Cristo aquí en la tierra. Y con esta autoridad, facultad de velar, de custodiar a la persona humana, a todos los hijos de Dios y hombres de buena voluntad, el Papa interviene. Y ojalá que aquí quitemos algunos conceptos que tenemos a veces en la mente, mis hermanos, que dicen lo siguiente: ¿por qué el Papa se mete en cosas de la sociedad? Mucha gente dice así: el Papa que se ponga a rezar solamente. Y esto es una concepción reduccionista de la fe. La fe implica, el Evangelio fue dado al mundo. La revelación de Dios es para todos y debe ser así. Por eso, hermanos, ojalá que quitemos de nuestra cabecita esa mentalidad de que el Papa, ¿por qué se mete? ¿Por qué el Papa habla en cuestión social? Porque debe hacerlo. Donde haya persona humana, ahí habrá anuncio del Evangelio. Donde haya creación de Dios, ahí habrá compromiso cristiano. No podemos entender la vida cristiana de otra manera. Por eso el Papa, en su calidad de pontífice, en su autoridad apostólica, proclama esta encíclica, cuya base es buscar la paz. Y la paz se consigue solamente mediante la justicia. Por eso el Papa, con esos principios, él actúa y proclama esta encíclica Rerum Novarum, en el entendido de que la Iglesia debe funcionar, permítanme la palabra, funcionar en este anuncio carismático del compromiso social. Es entonces función de la Iglesia, acción de la Iglesia, compromiso de la Iglesia. Aquí entramos tú y yo, no solamente el Papa, entramos aquí tú y yo
Es nuestra función entonces, nuestro compromiso, el enseñar, el difundir la doctrina social de la iglesia. Ojo con esto, anunciar la función de la iglesia como parte integradora de nuestra misión evangelizadora y como mensaje esencial del Evangelio. Ojo con esto, mis hermanos. Yo creo que quienes me escuchan en este momento, la mayoría, si no es que todos, somos evangelizadores. Entonces, hay de aquel que separe la evangelización bíblica, carismática, el que la separe del compromiso de anunciar de manera testimonial la acción social de la iglesia. Son acciones que van juntas. Ojalá que esto quede bien claro entre quienes me ven en este momento, ¿sí? Sobre todo los laicos comprometidos, que tenemos que ver a la par el anuncio evangélico y como parte la doctrina social de la iglesia. Por lo tanto, mis hermanos, el anuncio y la vivencia de la doctrina social de la iglesia no es un complemento de la evangelización, es parte de ella. El anuncio, la vivencia de la doctrina social de la iglesia no es un agregado a la evangelización, es parte de ella. Ojalá que entendamos esto y nos comprometamos a sumar a la evangelización el anuncio de los principios doctrinales en materia social que tiene la iglesia. Y esto es, hermanos, tarea de todos. Tarea de todos, sobre todo al recibir la evangelización con los 9 cursos bíblicos. Ojalá que al recibir estos temas, vayamos entendiendo la acción social. El tema que propone el Padre Luis en el 9º curso, que nos ocupa en este momento, va a tomar elementos de la Rerum Novarum, de la que estamos hablando en este momento, como también de la encíclica Centésimos Annus de San Juan Pablo II, en la conmemoración de los 100 años de la publicación de la encíclica Rerum Novarum. Entonces, lo que haremos a continuación va a ser un estudio de lo que sigue siendo Rerum Novarum, actualizada en la encíclica Centésimos Annus de San Juan Pablo II. Vamos a enumerar algunos puntos esenciales. Primero, los derechos del trabajador. León XIII remarca, puntualiza estas necesidades, los derechos del trabajador. Primero, el trabajo tiene que ser visto como una dignidad y como una vocación de toda la persona. El trabajo visto con dignidad y como vocación de toda persona, católica o no católica, cristiana o no cristiana. Toda persona está llamada, vocación, llamado, a vivir, a ejercer el trabajo con dignidad y como un compromiso. Esto se dijo en un momento histórico en el que el trabajo era meramente algo como esclavos, ¿sí? Sin valor, sin dignidad. Visto el trabajo solamente como una ocasión para que aquel genere ingreso para mí, que soy el empresario. ¿Sí? Entonces, dice el Papa, el trabajo tiene que verse como parte integradora de la dignidad de la persona humana y también como un llamado, como una vocación, de manera que el trabajador no solamente está sujeto a un patrón, sino que al trabajar ejerce en sí mismo y embellece en sí mismo su dignidad como trabajador. Segundo punto, el trabajador tiene derecho a una propiedad privada, derecho a adquirir, derecho a comprar y a poseer lo que gane como usufructo de su trabajo, como ganancia de su trabajo, propiedad privada. Esto tampoco era una realidad en aquella época, siglo XIX, cuando se promulga, se decreta
la encíclica Rerum Novarum, hermanos. Entonces, hoy lo podemos ver muy sencillo. Pues sí, propiedad privada, tengo mi carro, tengo mi terrenito, mi casita. Qué bueno, hoy lo puedes gozar, antes no. Antes no. Entonces, el trabajador, uno de sus derechos es la capacidad de adquirir una propiedad privada de cualquier tipo. Un bien inmueble, algún ingreso básico fijo, en fin. Tercero, el trabajador tiene derecho a formar asociaciones, de manera muy especial los sindicatos. El trabajador tiene que defenderse y se propone la creación de los sindicatos o en todo caso las asociaciones, la facultad de que tiene el trabajador de poder asociarse, de poder reunirse con semejantes para un fin común, para un fin similar, igual, hermanos. Entonces, el derecho de formar un sindicato es también parte de los derechos laborales, porque el Estado está para tutelar los derechos de los trabajadores y no para destruirlos. El Estado, se entiende Estado como gobierno ahora, quizá un poco más fácil, el gobierno está para tutelar los derechos laborales y no para destruirlos, ¿sí? Por eso, mis hermanos, el católico debe hacer uso de estos principios, vivirlos, gozarlos, anunciarlos y buscarlos a través del anuncio de la palabra de Dios y el compromiso cristiano, los derechos de todos. Siguiente, limitación de las horas de trabajo, con un legítimo descanso y con un trato diverso a las mujeres y a los niños y a la gente vulnerable. Ya comentábamos horas largas de 16 hasta 20 horas de trabajo que se daban en estos tiempos, ya comentábamos siglo XIX, en la última etapa del siglo XIX. Era inhumano aquello, era insensible. Sin embargo, el Papa, con su intervención, dice, las horas de trabajo deben ser reguladas con un legítimo descanso y con un trato digno a mujeres, a niños y a personas vulnerables. Esto no se daba y con este anuncio profético se busca que sea una realidad hoy hasta nuestros días. Hoy un trabajador debe laborar 8 horas, con hora de comida, vacaciones pagadas, fondo de ahorro, ¿sí? Reparto de utilidades. Hoy lo conocemos y algunos lo gozan quienes son trabajadores, ¿sí? Pero antes no, mis hermanos. Entonces entendamos esta realidad para poder gozarla, anunciarla también y comprometernos a buscar la justicia como base de la paz, que tanta falta hace en nuestros ambientes. Siguiente, un salario justo y suficiente. Un salario justo y suficiente. Es también una de las prioridades que se anuncian en esta encíclica Rerum Novarum y que San Juan Pablo II actualiza en Centésimos Annus, también en la conmemoración de los 100 años de la publicación de Rerum Novarum, hermanos. Siguiente derecho laboral de los trabajadores. Derecho a cumplir libremente los deberes religiosos. Importantísimo esto. Derecho a cumplir libremente los derechos religiosos. Tiempo para que el trabajador pueda descansar, pueda vivir, profesar la religión que tenga, que le guste. En este caso, bueno, nos ubica, nos compete la vivencia cristiana, por supuesto. Sin embargo, tengamos presente que el Papa, al proclamar, decretar, publicar un documento magisterial, no solamente es para católicos, es para, los mismos documentos lo van a comentar, es para hombres y mujeres de buena voluntad, es decir, para todo el mundo. Por eso, hermanos,
el derecho de trabajadores para gozar libremente de sus derechos religiosos. Ningún patrón puede imponer religión a sus trabajadores. Ninguno. Ninguno. Siguiente, necesidad del descanso festivo. Necesidad del descanso festivo. Es también una luz, un anuncio en aquel documento, Rerum Novarum, hacia las cosas nuevas. Hermanos, veamos esto, este anuncio, esta realidad que enuncia, que publica los documentos magisteriales. Llama la atención y ojalá que a ustedes les surjan este tipo de preguntas y comentarios sobre por qué la iglesia se debe meter en todo esto. ¿Por qué la iglesia habla sobre justicia, sobre un salario, sobre los trabajadores, los sindicatos, las mujeres embarazadas? ¿Por qué? Porque la iglesia, en su misión de ser salvación, de ofrecer a los hombres la justicia, la paz, de anunciar la dignidad humana, es su compromiso. Es su compromiso. Por eso, hermanos, no podemos vivir una religión, un catolicismo de sacristía. No podemos vivir así. Es lamentable hoy ver católicos que apoyan y que siguen ideologías políticas en contra de esta enseñanza del Evangelio. Es increíble. Es increíble que católicos puedan apoyar con su voto o con el anuncio o con la afiliación, ¿sí?, a ideas que van en detrimento de esos principios y valores, como lo son la práctica libre de la vida religiosa, de la creencia religiosa, por ejemplo, ¿sí? El menoscabo de la propiedad privada, que hoy en nuestro país está verdaderamente, hermanos, en riesgo, ¿sí? Con la llegada de un gobierno totalitario, estos derechos están verdaderamente en riesgo. ¿Quién va a levantar la voz? ¿Quién va a levantar la voz por los más débiles? ¿Esperamos que lo hagan otros y que aplasten la dignidad humana? ¿O lo haremos tú y yo desde la trinchera en la cual nos encontremos? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué esperamos? ¿Qué tipo de católico eres? ¿Rezandero solamente? ¿Sí? ¿De capilla solamente? Eso es el principio. Síguelo haciendo, pero comprométete. Comprométete. Les digo esto, si nuestros ambientes, nuestras estructuras, incluso religiosas, carecen de identidad, de justicia, de bien común, de solidaridad, de compromiso, es porque no hemos hecho las cosas bien. Si al poder llegan gobernantes en contra de la vida, en contra del trabajador, en contra de derechos religiosos, es porque alguien votó por ellos. Y por lo menos en México somos la mayoría, todavía, gracias a Dios, católicos. ¿Quién nos puso a ellos? Nosotros, lamentable y vergonzosamente. ¿Por qué? Porque ha faltado dejarnos iluminar por el Evangelio y por la enseñanza cristiana que nos ofrece nuestra Madre Iglesia, que es madre. No me dejarán mentir, a una madre se le obedece. Hermanos, entonces, ese tipo de cuestiones que nos ilumina, en este caso en la Rerum Novarum, debe llevarnos al compromiso y a la acción social. Los cristianos deben ser los mejores ciudadanos. Los cristianos están llamados por vocación a ser los mejores ciudadanos. Lámparas que alumbren el camino de los demás. Bien, también tenemos como un eco de la encíclica Rerum Novarum, a la par de Centésimos Annus, el papel del Estado. Entiéndase Estado como gobierno, como entes políticos que rigen la vida pública de un país, de un estado, de una región. Papel del Estado. Primero, dirigirse a los pobres por encima de toda
ideología política. Es labor del Estado poner a los pobres a la base de su acción y de su quehacer político. Es su derecho base, su derecho principal. El papel del Estado, dirigirse a los pobres, sí, por encima de toda ideología política. Por eso, cualquier ideología política, propuesta política, donde se ve a la persona como una cosa, como una herramienta, como un engrane, como un voto, por un voto que lo podemos dar, ¿sí? Ese tipo de políticas no deben apoyarse, mucho menos por un cristiano, que se supone que conoce el Evangelio, ¿sí? Siguiente, el Estado debe tutelar, promover los principios, por lo menos uno fundamental, el principio de solidaridad, ¿sí? El Papa Pío XI va a nombrar esta acción solidaria del gobierno, la va a llamar una caridad social. El Papa Pablo VI va a llamarla a este compromiso social de solidaridad de parte del gobierno, la va a llamar la civilización del amor. Pablo VI, hermanos. Entonces entendamos cómo el gobierno está para solidarizar, no para mantener, no para ser populistas, ¿sí? No para ser el papá que le dé al niño de comer y que dependa de él, no. ¿Sí? No es así. Solidaridad, te ayudo a crecer o te mantengo. Y esto, hermanos, en México está a la orden del día, lamentablemente. ¿Sí? Dar, gratis. Lo que es gratis es lo que sale más caro. Entiende el que pueda. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, el papel del Estado, primero los pobres, de manera real, no con discursos baratos, de manera real, mediante la visión objetiva de la persona humana, con derechos, con dignidad, con justicia y con libertad. Un discurso donde se diga, primero los pobres, pero los violentas, los limitas, los persigues, los castigas si no piensan como tú, es un discurso hipócrita y falso, que no debemos creer y que debemos derrumbar con nuestra vivencia cristiana. ¿Sí? Y este principio de solidaridad, bueno, debe ser el punto de acción de cualquier gobierno, no con políticas clientelares. ¿Qué es una acción clientelar? Bueno, te doy para que me apoyes. Eso no es ni democracia ni política. Y hoy pareciera que tenemos en vivencia práctica esa realidad, gobiernos clientelares. No lo permitamos, hermanos. También, como un eco de la Rerum Novarum, la concepción de la persona humana, como propone el documento de León XIII, a la luz de Centésimos Años, como propone a la persona humana. Primero, hay que entender esto como punto de partida de la concepción cristiana, es decir, de cómo se vea a la persona humana, ¿sí? De cómo se ve a la persona humana, se sigue una justa visión de la sociedad. Si una persona ve a otro ser humano como un objeto, lo va a aplastar, lo va a vender, lo va a humillar. Si un gobierno ve a la persona humana solamente para que le dé un voto, lo demás no le importa. Por eso estamos en detrimento en nuestra vida actual, porque no hay una visión correcta de la persona humana. La propuesta socialista de gobierno, que evidentemente es fallida, el problema de fondo es el problema antropológico, es decir, cómo esta propuesta política fallida ve a la persona humana, solamente como para que me dé, para que me produzca. En gobiernos así no funciona ningún derecho humano, se van a la basura sencillamente. Por eso, mis hermanos, importante,
cómo se ve a la persona humana. Tenemos que entender en este sentido que el ser humano socializa, vive, se realiza, se planifica, nace, crece, produce, vive en libertad, en dignidad, solamente en el seno familiar y en relación con grupos económicos, políticos, sociales, culturales, religiosos. Ahí está el ser de la persona humana. Hermanos, y hacia allá vamos. Hacia allá queremos ir con la vivencia cristiana que cada quien asuma en su vida personal. Ojalá que estos ecos, porque es eso, ecos de documentos magisteriales, nos ayuden, mis hermanos, a vivir de una manera más comprometida nuestra vivencia cristiana. Tarea, te dejamos tarea. Ojalá puedan en casa leer con detenimiento los documentos magisteriales. Hoy, la propuesta de la Rerum junto con la encíclica Centésimos Annus. Ojalá puedan leerla. Tenemos también el manual del curso bíblico, la propuesta de Cristo, o también Descubriendo las riquezas de Jesucristo, volumen 2, donde pueden ver el tema completo y también irlo siguiendo. Mis hermanos, ojalá que verdaderamente seamos sal y luz del mundo, porque para eso estamos llamados. Y ojalá que sigamos este trabajo que León XIII muy atinadamente anunció en un tiempo en que la persona humana era aplastada, en la que los derechos de los trabajadores simplemente no existían. Sigamos, hermanos, adelante en nuestra acción cristiana, testimonial y evangelizadora, siempre en busca de una mejor sociedad a la luz de la civilización del amor. Repito esto, los cristianos comprometidos son los mejores ciudadanos. No más católicos de sacristía, no más. No más católicos que se inclinen hacia la vida espiritual y de lo social estén totalmente apartados, hermanos. Esa no es la verdadera evangelización. El verdadero anuncio de la palabra de Dios, el correcto anuncio de la palabra, nos lleva al compromiso. Seamos sal y luz del mundo. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias.